Rodolfo Medina, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Lalo, ¿cómo te va? Muy buen día, gusto de saludarte también a ti y al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, a ver, nosotros tenemos dudas técnicas y yo creo que es importante que tú, que eres abogado, especialista en cuestiones de constitución, nos aclares. A ver, eh, eh, en la reforma judicial, independientemente de su sentido y de los daños que puede ocasionar a la democracia y de lo que significa en cuanto a que dos poderes se unen para fastidiar o rasurar o dinamitar al tercero. Independientemente de eso, dejémoslo al lado. Hubo errores estratégicos en el procedimiento. Hubo indicaciones específicas de jueces en suspensiones provisionales y definitivas. Hubo incluso una negativa para que se publicara el 15 de septiembre, como lo deseaba el presidente, y le dijeron, nos vale, cometieron desacato y lo publicaron. Ahora, el asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia las fallas en el procedimiento que invalidaran la reforma. ¿Es posible que eso suceda? Lalo, entiendo tu duda porque la verdad es que me han estado llegando muchas preguntas en un sentido más o menos similar. Mira, yo creo que mucho de la duda emerge por la naturaleza misma del hecho, pero también por el mentiroso de Ricardo Monreal. Ándale. El mentiroso perverso de Ricardo Monreal le dijo a la gente, le mintió al Congreso, cuando dijo que había unos amparos, en ese momento eran dos, para el 1 de septiembre, cuando se abrieron las sesiones, que había dos amparos en contra de las reformas constitucionales que estaban en discusión. ¿Por qué digo que es un mentiroso y perverso? Porque, Lalo, los amparos no se presentaron contra las reformas constitucionales y el propio amparo, no sé si recuerdas que te mostré la carátula, porque yo lo Sí. conseguí para poder hablar del caso, lo dice claramente. Aclaramos que no presentamos amparo en contra de las reformas constitucionales. Y es por una razón, Lalo, simple, sencilla y evidente. Las reformas constitucionales no existían en ese momento, número uno. Número dos, efectivamente la ley de amparo dice que es improcedente, artículo 61 de la ley de amparo, dice que es improcedente el amparo contra reformas constitucionales. Entonces yo creo que mucho de la duda proviene de las mentiras de Ricardo Monreal. Ahora, efectivamente, es un procedimiento tortuoso, Sí. penoso, muy complicado. Número uno, para ir siendo muy claritos. Cuando un juez de distrito concede el amparo a unos jueces que estaban figurando como quejosos, el amparo es en contra del procedimiento, es decir, contra violaciones de procedimiento. Ya. Pregunta número uno, ¿procede el amparo en estos casos? Sí, señor, sí procede. Por Número dos, violaciones al procedimiento. exactamente, no a la reforma constitucional, porque ni procede y en este caso no existía la reforma Claro, constitucional. claro. Entonces, ¿qué se violó según los quejosos? El procedimiento. Hay muchos elementos que se pueden abordar a favor o argumentar en contra. Pero ¿qué sucedió aquí, Lalo? Porque yo te dije en ese momento que Ricardo Monreal estaba trazando la ruta para una crisis constitucional. Porque la Constitución, que es maravillosa, hermosa, estética, prevé condiciones para que no se altere el orden. Entonces, si la Cámara de Diputados, como dijo el mentiroso de Monreal, consideraba que no procedía el amparo y que la dictadura de la toga y el birrete, bla, todo el vómito que nos escupió en la cara este mentiroso, si de eso decían y eso creían, pudieron inconformarse con esa resolución, pues. Y si tenían razón, el juez hubiera desechado el amparo, o hubiera retirado la suspensión provisional que había concedido. Y se acabó el asunto si lo desecha. Si no, podía haber continuado. Ese es el amparo número uno, que se presentó contra la discusión y todo lo que seguía. Hubo otro Sí. amparo que se presentó contra el traslado, es decir, se permitía la discusión porque considerarse de interés público y todo lo que quieras,
y se concedía el amparo, pero contra el traslado a las legislaturas. Una vez más, Lalo, si el mentiroso que nos escupió a la cara su vómito de inexactitudes lo consideraba así, la Cámara de Diputados lo avalaba, bueno, se pudieron haber inconformado, mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir? No lo hicieron, y ¿sabes por qué? Porque decidieron retar al Poder Judicial. Retarlo, Lalo, y por eso yo hablo de una crisis constitucional. Retarlo en una esencia mundial de las constituciones. En casi todo el mundo, lo que se da por hecho, y en el caso mexicano en particular, que es copia del sistema estadounidense, se da por sentado que la intérprete de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia, no el legislativo, que sí puede interpretar, ¿eh? Hay algunos que han estado comentando que el legislativo no puede interpretar. Sí, señor, sí puede interpretar, pero lo puede hacer desde el proceso legislativo. En fin, no me meteré en eso, que es fascinante, pero no es el momento. Entonces, ¿qué decidió Monreal y la Cámara de Diputados? Retar el principio que estipula que la intérprete de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Ahí está trazada la ruta para la crisis constitucional. Pero te viene el tercer amparo, que es todavía más interesante, Lalo, porque el tercer amparo no prohibía, no cuestionaba la discusión de las reformas. Número dos, no cuestionaba que se trasladara incluso a las legislaturas. ¿Sabes qué? Paralizaba la publicación, porque si se publicaba, entonces ya se vuelve letra constitucional, que es la semilla de la duda. ¿Cómo es posible que algo que ya es letra constitucional, como esas reformas, al ser promulgadas y publicadas, que son dos pasitos ahí diferentes, pero van de la mano, ¿cómo es posible que una vez promulgada y publicada una reforma constitucional, siguiendo, se supone, porque se presume siempre la constitucionalidad de los actos, fuera inconstitucional? Eso sería absurdo. Por lo tanto, este tercer amparo, que es, la verdad, crema de constitucionalismo, lo que dice es que no se publique mientras se publicó. Y se publicó. Pero, una vez más, Lalo, si el mentiroso que vomita mentiras de Ricardo Monreal y la Cámara de Diputados consideraban que no era correcto, se pudieron haber inconformado. No lo hicieron y, como bien dices, se publicó. Y ahí está la crisis constitucional. Está publicada. ¿Es constitución o no es constitución? Y ahí, Lalo, es donde cobra valor el tema de los amparos, porque proviniendo de modestos jueces de distrito, no por ello son menos poderosos. Es decir, la Cámara de Diputados está en desacato. La Cámara de Senadores está en desacato. Las legislaturas están en desacato y el presidente de la República está en desacato. Y ayer hubo una pregunta, me parece que en atención a quien se tomó la molestia de presentársela a Vero, hay que responderla. Claro. Preguntaban quién era responsable por la publicación en el diario oficial, ¿no? Sí, si el presidente o el director del diario oficial, sí. El director del diario oficial es un ejecutivo que recibe órdenes del presidente o del Poder Ejecutivo. La cabeza del Ejecutivo es el presidente de la República, pero siempre, esto es de esas cosas que te digo son fascinantes, siempre que se presenta un amparo, también se hace en contra del director del diario oficial, porque se presume que en su momento él pudo haber considerado que no procedía. En fin, esa es una peculiaridad, pero creo que de esa manera Ahora, ¿cuáles son por esas fallas de procedimiento que tú de manera muy clara has expuesto? Yo no diría fallas, le llamaría violaciones. Violaciones, perfecto. Esas violaciones al procedimiento. ¿Cuándo se determinaría en la Suprema Corte de Justicia la validez de esas violaciones y por ende la inconstitucionalidad de la reforma? Debo de entender, por haber violado los procedimientos, pueden echarse para atrás, ¿Eso cuándo pudiera ocurrir? Exactamente, Lalo. Hay todo un procedimiento para eso. Ahorita tenemos estas autoridades en desacato, ¿verdad? Sí. La Suprema Corte de Justicia, como indica el procedimiento aquí,
Fíjate qué importante el hecho de que la Cámara de Diputados no se inconformara con el amparo, no se inconformara con la suspensión provisional. Porque en ese momento el juez, en este caso fue el tribunal, porque la jueza se declaró incompetente y asciende a una instancia superior, que es un tribunal. El tribunal solicita a la Cámara de Diputados, es decir, la autoridad responsable, un informe justificado, ¿sí? Le dice, a ver, autoridad responsable, hay unos quejos que se duelen de estos actos tuyos, pero no presentó nada a la Cámara de Diputados. Te digo que es fascinante porque a nadie se le deja en indefensión. El tribunal le dice a la Cámara de Diputados, a ver, Cámara de Diputados, hay esta queja, ¿cuál es su respuesta? A ellos les valió gorro, ¿no? Por la soberbia y porque estaba tratada la ruta de la crisis constitucional. Al no obtener el tribunal un informe justificado, puede o no insistir en ello. No sé si lo hizo o no. Pero habiendo insistido, y parece ser que lo mandaron al diablo, porque el curso de los hechos prosiguió, ¿no? Hasta la discusión, aprobación, bla, 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 bla. Ahí ya está en desacato, que es lo que sigue. Esto es fundamental. El tribunal da por ciertos los actos reclamados, porque la autoridad no se inconformó. En consecuencia, el tribunal tiene que declarar aquí a ordenar primero a la autoridad que produjo el acto que retrotraiga los actos. Es decir, que quede sin efecto el acto. Lo puede hacer en este momento. ¿Eso corresponde a quién? ¿A la Cámara o al Poder Ejecutivo? A la Cámara de Diputados, porque el acto reclamado, Lalo, y fíjate qué importante, y por qué caló tanto la mentira de este vomitador de falsedades. No se presentó contra la reforma. Entonces, si ya existe la reforma, esa tiene una vida propia, por llamarlo de una manera. Pero ¿cuál fue la autoridad que estuvo en desacato y produjo el acto que se reclamó? La autoridad es la Cámara de Diputados. Y ahí viene todo un entramado legal, Lalo, que luego va a llegar también quién está en violación de esto, la Cámara de Senadores. También y presidente. Posterior, respecto del tercer amparo. Sí. El presidente, por eso te decía que es fascinante el tercer amparo. Ahí quién está en desacato y quién es la autoridad que debe retrotraer el acto. Ayer te decía que cada uno tiene términos y plazos Sí. característicos de cada uno. En el tercer amparo, ese ya corresponde al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es la autoridad encargada de hacer la promulgación y publicación en el diario oficial. Entonces ahí, fíjate cómo va a ser una cadenita, si es que hacemos el procedimiento. La autoridad a la que se le va a ordenar que retrotraiga los hechos al estado original es al presidente de la República. Y si no Creo lo que hace. queda bastante. Y si no lo hace, se le tiene que conminar a que lo haga. Es decir, esto no es como los pleitos entre nuestras parejas y nosotros, que escalan de 0 a 100 más rápido que un Ferrari. No, esto es pian pianito. Oye, pero eso Entonces, no le va a dar tiempo. Son 12 días. ayer te decía también que la fecha del 1 de octubre va a ser fundamental. Pero acuérdate de una cosa, los actos no los producen personas, los actos los producen instituciones. Entonces aquí, aunque López Obrador se largue, entra una presidenta nueva, ¿sí? El acto se le ordena al jefe del Ejecutivo, a la persona que es titular del Ejecutivo. ¿Y Entonces, qué si pasó López... y qué pasó con López Obrador? Ya no es presidente y no lo sanciona, ya no pueden destituir, ¿no? En otras circunstancias lo pudieron haber pensado que por haber entrado en desacato se le puede, claro, en una sanción extrema, destituir del cargo, pero ya no va a estar al frente del Ejecutivo. Entonces se le exhorta a Claudia Sheinbaum que reponga la situación porque, bueno, es finalmente el Poder Ejecutivo. Ella sabrá si lo regresa
Pero al presidente que fue el que responsable no se le va a hacer nada. Mira, yo creo que para efectos de lo importante que es que se retrotraiga el acto, a Claro, mí la verdad, si López Obrador se muere de lo que sea, la verdad no me importa, de un coraje, sí, sí, sí. ¿no? O sea, lo Ahora, importante es que se retrotraiga el procedimiento. exactamente. ¿Y quién es ahora el responsable? Sigue siendo el Ejecutivo. Claudia Sheinbaum es el... Hay un cambio de persona, de nombre, pero sigue siendo el Ejecutivo. Ah, Si ya. ella se niega, si ella se niega a Uy, acatar la orden, ella es responsable. y Y también cae entonces en hay, desacato. cae en desacato, pero como te dije, eso no es como con nuestras parejas que escala de 0 a 100 en 3 segundos. No, aquí se le vuelve a conminar o se le puede volver a conminar. Y hay una figura de la que todos hemos oído hablar, pero pocos sabemos qué significa, y es la contumacia. Pucha, Si man. esa autoridad se mantiene en el desacato, entonces ya viene todo el escenario del que te he venido hablando, que es incluso la posibilidad del uso de la fuerza pública, la destitución. Es decir, es fascinante este mundo porque se prevén soluciones para todo. Por Oye, eso te decía, a partir del 1 de octubre, las cosas pueden ser muy diferentes. Perdón. pudiéramos, vas a decir que soy un abusivo, y sí, efectivamente soy un abusivo, pero pudiéramos hablar mañana sobre cuáles son los distintos grados de sanciones al Ejecutivo. Porque ahorita me estás Lalo, yo abriendo creo el que asunto. El presidente va a estar en su rancho, y no quiero decir específicamente cómo se llama el su rancho, nombre, el nombre, pero el señor va a estar en su rancho. Y ahora quien va a lavar los platos rotos o va a recoger los platos rotos es Claudia Sheinbaum, ya no el presidente que se fue, sino el titular, la titular del Poder Ejecutivo que está. A ella le obligan a recoger los platos rotos y el señor que hizo el papaya ahí en la cocina, está en su rancho. ¿te acuerdas de lo que venimos hablando desde hace Sí. algunas semanas? Pero, ¿quién No no? han Pero pues olvidado ese fue el instigador y el iniciador. ¿A poco se va a ir en blanco? Mira, él podría tener consecuencias, pero la verdad, ni siquiera creo que valga la pena entrar en esa figura. Podemos entrar y hacerlo muy divertido, porque puede ser muy divertido, pero el Hagámoslo efecto, mañana, hagámoslo sí, mañana. sí, claro, claro que ¿Me sí, claro parece que sí. Claro. bien? A la, a Mira, la me- Sí, dime, dime. déjame, yo creo que las personas y me considero un afortunado de haber estudiado esta materia constitucional, que lo hice por fascinación, y ahora me doy cuenta de lo importante que resultó, me siento con la obligación de explicar lo más claramente que pueda las Sí, por cosas, favor. porque sé que es muy difícil, Lalo. Entonces lo hago con todo gusto, placer y encantado de que me des la oportunidad. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y el placer lo tenemos nosotros y la necesidad de que nos expliquen la tenemos nosotros. Muchas gracias. Mañana nos vemos y seguimos con este tema, ¿sale? Yo Un por lo abrazo, que menos esté muy bien. ya le entendí, ¿no? Que es una Espero haber ventaja. sido un poquito claro. Sí, no, fuiste muy claro, exactamente claro. Espero que esto no lo haya visto Ricardo Real porque le va a caer mal el aguacate del desayuno, pero bueno, ese es otro asunto. Muchas Fíjate que gracias. es mi cuate. ¿Sí es tu Yo fui cuate? con él a Cuba a una reunión con Fidel Castro, ya te platicaré de eso. Bueno, Pero eso no obsta para que corrobore lo que ya dije de él. vale. Te mando un abrazo, gracias. Otro Vamos a para una ustedes, que estén pausa muy bien. porque ya está aquí